Hola, me llamo María Hernández y os voy a hablar de mi TFM, que trató sobre la primera traducción inglesa de las Soledades de Góngora, realizada por Thomas Stanley. Pero, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Qué se os viene a la cabeza cuando hablo de Góngora? Quizás un vago recuerdo de las clases de lengua en el instituto, con suerte que fue un poeta del siglo de oro, probablemente esa proverbial enemistad con Francisco de Quevedo, que le dedicó un soneto que empezaba con eso de era su nombre a una nariz pegado. Pero en una época en la que proliferaron tantos genios como Cervantes, Lope de Vega o el mismo Quevedo, ¿qué fue lo que hizo a Góngora destacar? Os dejo aquí un retrato suyo. Y sí, era este señor al que te encantaría encontrarte por la noche en el pasillo de tu casa. Luis de Góngora fue un poeta cordobés que vivió a caballo entre dos siglos, entre 1561 y 1625, en un periodo de esplendor para la literatura española y las artes. Tradicionalmente, la crítica solía dividir su obra en dos etapas y asociaba a cada una de esas etapas un epíteto. Por un lado, la época del Príncipe de la Luz, en alusión al estilo claro y sencillo que caracteriza a sus obras de juventud, los romances y letrillas con las que cautivó a sus contemporáneos, y por otro lado, El Príncipe de las Tinieblas, que hace alusión a ese estilo, esa evolución hacia una poética de la oscuridad y de la dificultad que se plasma sobre todo en sus obras mayores, es decir, el Polifemo y las Soledades. Os parecerá inverosímil, pero en el siglo XVII la literatura era un asunto muy serio y se armó un buen lío cuando estas dos obras comenzaron a difundirse. Toda una polémica en la que quiso participar todo aquel que se preciase de llamarse a sí mismo erudito, y en la que hubo, como siempre, dos bandos. El de los detractores de Góngora, que le acusaron de ser poco menos que un terrorista del verso, que había atentado contra todas las normas de la poesía, que había violentado la lengua y que había degenerado hasta crear poemas de imposible comprensión. Pero también tuvo Góngora férreos defensores que reivindicaron los méritos de sus innovaciones, que le denominaron inventor de una nueva poesía e incluso de una nueva lengua, y sobre todo que consideraron que en esa prueba para el entendimiento que suponían la comprensión de sus poemas había un auténtico examen de erudición apto para los mejores. Y váyase el asunto trajo cola, porque Góngora creó escuela, le salieron muchísimos imitadores e incluso aquellos que le despreciaban públicamente tuvieron que admirarle privadamente, en el que se aplica esa máxima de vuestra envidia nace mi fama. Ahora de la península nos vamos a la isla, a Inglaterra, que es la segunda parte de este trabajo y que aborda la traducción de las Soledades que realizó un caballero inglés llamado Thomas Stanley en 1651. Se trata de un caso llamativo porque no solamente es la primera traducción de las Soledades al inglés, sino que es la primera traducción de la que se tiene constancia que se realizó de la silva gongorina a otro idioma. Thomas Stanley fue un erudito inglés, poeta y traductor que vivió entre 1625 y 1678. Procedía, por línea ilegítima, de una familia noble muy importante de Inglaterra, por lo que siempre fue un monárquico convencido. Pues bien, a Thomas Stanley le tocó vivir el único periodo de la historia de Gran Bretaña en el que se instauró una república. En 1642 estalla la guerra civil y, para evitar el conflicto, se le ocurre irse de viaje por el continente durante 4 años, nada menos, visitando Italia, Francia y España. Gracias a este periplo puede aprender estas lenguas romances y además conocer de primera mano las tendencias poéticas y los autores más representativos de cada una de estas naciones. Ahí estaba Góngora, y Stanley, como buen pirata inglés, se llevó el oro español de regreso a la pérfida Albión. Ya de regreso en Inglaterra, publica los Poems and Translations, en 2 ediciones. La segunda, la de 1651, es la que incluiría por primera y única vez la traducción de las Soledades, incompleta, apenas los primeros 180 versos de la Soledad primera, que Stanley interrumpe con una anotación latina que dice difficiles valete nugae, lo que en español es adiós, bagatelas complicadas, y en román paladino vendría a ser ¿te quieres ya con tantas tonterías? Sobre la traducción lo resumió muy bien el hispanista escocés James Fitzmaurice Kelly cuando dijo que Stanley intentó traducir
with more gallantry than success, es decir, con más valentía que éxito. Quiso, pero no pudo. La experiencia investigadora ha sido un absurdo reto. El principal obstáculo, comprender a Góngora para comprender cómo lo traduce un extranjero. El proceso, paciencia para empaparse de la bibliografía. Y el logro, por supuesto, poder estudiar uno de los episodios más desconocidos de la recepción de uno de nuestros mayores poetas. Góngora conmocionó en su época y, como muchos otros revolucionarios, fue incomprendido durante mucho tiempo. Por eso parece una cuestión de justicia que allá por el 1927, con motivo del tercer centenario de su muerte, se reunieran un grupo de jóvenes poetas, entre ellos Lorca, Cernuda, Alberti, que lo ensalzaron como su principal modelo. Fue Don Luis el nexo entre la tradición del siglo de oro y la vanguardia de la edad de plata. Siempre fue una cuestión de tiempo, y es que el que vale, vale, y a la vuelta de la esquina del cuarto centenario de su muerte, este cordobés universal toma aún mayor presencia. 40 años después de la difusión de las Soledades, tampoco fue el momento para el británico Thomas Stanley, que podría haber dicho de Góngora que era su nombre al que no hubo narices de traducir.